Mi familia necesita a un hombre del Espíritu como cabeza del hogar. Mi familia necesita a un hombre del Espíritu como cabeza del hogar. Y quiero leer en Hechos capítulo 6. No nos pusimos de acuerdo con el pastor, pero voy a tocar este relato que él aludió hace un ratito de Hechos capítulo 6, y vamos a leerlo todos juntos. Bueno, se los voy a leer, si no lo pueden buscar en sus Biblias. Hechos capítulo 6, empezando del versículo 1 al 3, y luego voy a saltarme unos versículos para llenar los espacios. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuál era el problema en este relato? Los griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. En otras palabras, había más mesas que siervos. ¿O no es así? Había más mesas que siervos. No hace mucho estaba platicando con una madre soltera. Una mujer de 38 años, dueña de su propio negocio, con 2 hijos, que, si me lo permiten decirlo, es agradable a la vista. Su anhelo: encontrar el amor después de haberse tropezado y de estar fielmente sirviendo a Dios por aproximadamente 6 años. El problema es que no hay siervos. Como dijeran por ahí, coloquialmente, puro sapo disfrazado de príncipe. Y como ella, hoy en día conozco a 3 mujeres que con la misma descripción, sin contar a las muchas señoritas que nunca han sido casadas, que están buscando un hombre del Espíritu. Por más de 6 meses, de hecho, he estado en consejería con una joven radióloga, llena de Dios, bonita, alegre, tiene 36 años y nunca ha sido casada. ¿Por qué? Porque no encuentra a un hombre del Espíritu. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? El mismo: hay más mesas que siervos. Hay más mesas que siervos. Pero esto no solamente les pasa a las solteras, también les pasa a las casadas. ¿Cuántas mesas con siervos desatendidas hay el día de hoy? El otro día estaba hablando con una mujer casada, con un niño pequeño. Esta mujer trabaja, atiende el hogar, sirve fielmente en la iglesia, y su esposo es un buen hombre, es trabajador, buen proveedor, y sirve también dentro de la iglesia. Pero de diferentes maneras a este hombre se le ha olvidado atender a su mesa. La atiende físicamente,
pero no emocionalmente ni espiritualmente. ¿A cuántos nos ha pasado? Que atendemos nuestra mesa físicamente, somos trabajadores, somos buenos proveedores, pero la desatendemos emocionalmente y espiritualmente. A mí, en lo personal, me ha pasado por temporadas en mi vida. Pero la palabra que se utiliza en este capítulo para describir el trabajo de estos hombres del Espíritu, la distribución diaria, es la palabra diaconía. Diaconía, y por supuesto, muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia durante años sabemos que de ahí tomamos el orden de los diáconos dentro de la iglesia. Pero esta noche quiero sugerirte que Dios nos está llamando a ti y a mí a ser diáconos dentro de nuestro hogar. ¿A qué me refiero con esto? La palabra diaconía quiere decir, escuchen esto, servir diariamente y ministrar diariamente. Servir diariamente y ministrar diariamente. En otras palabras, si tú eres padre de familia, tu tarea diaria es servir y ministrar a tu esposa y a tus hijos. Durante años, como lo dijo el pastor, lo hemos llamado de esta manera: estoy llamado a ser sacerdote del hogar. Y con esto debo de decir lo siguiente: la palabra diácono, la palabra sacerdote habla de servicio y no de ser servidos. Esto no se trata de autoritarismo o de supremacía del hombre sobre la mujer o de sumisión de la mujer hacia el hombre, sino, como el apóstol Pablo lo dijo, de amar a nuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Efesios 5:25. Un sacerdote no es el que manda, sino el que ama. Un sacerdote no es el que exige, sino el que se entrega. ¿Cuántos matrimonios fallidos conocemos, o cuántos matrimonios ya por mínimo viven en conflicto constante? Porque la mujer le dice al hombre: yo ya hice esto por ti, yo ya hice esto por los hijos, y ahora a ti te toca esto. Y entonces el hombre le dice a la mujer: pero yo hago esto, pero yo hago aquello, y ahora a ti te toca esto. Compitiendo a ver quién ha dado más. Dilo conmigo: Dios me ha llamado no a dar más, sino a darlo todo. Así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia, como sacerdote estoy llamado a darlo todo por mi familia. Dios no me ha llamado a dar el 50% y a esperar el 50% a cambio. Dios me ha llamado a darlo todo, siempre el 100% y luego un poquito más. Ningún matrimonio saludable que yo conozca se compone de un 50 y un 50. Cualquier matrimonio feliz y saludable se compone de un 100 y un 100. Bueno, vamos a seguir con Hechos, porque la conferencia de matrimonios viene después. ¿Qué? Dice que entonces, debido a la necesidad de siervos, dijeron los apóstoles, versículo 3: buscar pues hermanos de entre vosotros. Buscar pues hermanos de entre vosotros. En otras palabras, vayan, abran sus ojos, inspeccionen, analicen, examinen quién de entre ustedes puede con la tarea necesaria. Y hoy escucho la voz del Señor decir: estoy buscando de entre ustedes a gente, a hombres de fe que estén dispuestos a hacer la tarea. Y yo creo que Dios los quiere encontrar aquí y en línea también, si nos estás viendo.
Así que, ¿cómo son estos hombres del Espíritu de los cuales yo te estoy hablando? ¿Cómo son estos hombres? Volvemos a lo que te dije hace un principio. Nuestras familias necesitan hombres del Espíritu como cabezas del hogar. Atributo número 1. ¿Listos? Atributo número 1 de los hombres del Espíritu: buen testimonio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. En otras palabras, a hombres que evidencian a Dios en sus vidas. Quizás la manera más fácil de saber si tú y yo somos hombres de buen testimonio es preguntándole a los que viven con nosotros: ¿qué contará mi esposa y mis hijos de mí? ¿Seré descrito como un hombre que vive lo que predica? ¿Seré descrito como un hombre que da ejemplo en conducta, en amor, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza? ¿Evidencio yo a Dios en mi manera de vivir? Hace unos años, si tú me hubieras preguntado: ¿eres un buen esposo? ¿Eres un buen padre? Yo te hubiera dicho: el mejor. Humildemente dirían los cristianos. ¿Por qué? Porque pues volteas a tu alrededor y ves pues algunos que son bien malos. Pero la realidad es que mi evaluación personal no importa. Mi evaluación personal es inapropiada y fuera de lugar. Porque yo no soy un buen esposo y un buen padre hasta que mi esposa diga que lo soy. El testimonio de ella es el que me avala a mí como esposo y como padre. No sé por qué, pero la voy a aventar. Te voy a dar las matemáticas de padres. Apúntala para que no se te olvide. Corrección menos reputación es igual a rebelión. Corrección menos reputación es igual a rebelión. Reputación menos corrección es igual a confusión. Pero reputación más corrección es igual a respeto. Y eso es lo que queremos ser. Ya pronto habrá la conferencia para padres. Atributo número 2. Ya tenemos buen testimonio. Número 2. Los hombres del Espíritu son guiados por el Espíritu. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu y de sabiduría. En otras palabras, hombres guiados por el Espíritu Santo y por su sabiduría. ¿Sabes cuál es la manera más fácil de saber si tú y yo somos hombres llenos del Espíritu y llenos de sabiduría? ¿A quién corremos antes de tomar decisiones? ¿Será que tenemos el hábito de consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión? Oramos, ayunamos, buscamos el consejo de Dios antes de dar un sí o antes de dar un no. ¿Quién dirige nuestros pasos? La palabra llenos, llenos del Espíritu, llenos, significa ocupado. En otras palabras, no hay espacio para nada más que su espíritu y su consejo. Entonces la pregunta es: ¿estamos llenos del Espíritu o de nuestra propia prudencia? ¿Estamos llenos del Espíritu o de nuestra inteligencia, o de nuestros pensamientos, o de nuestros planes, o de nuestras habilidades, o de nuestra lógica? ¿Estamos llenos del Espíritu o de la opinión de los demás?
A mí me encanta lo que hizo David en 1 de Samuel capítulo 30. Dice que los amalecitas se habían llevado cautivas a las familias del ejército de David, incluyendo a la familia de David. Y dice la historia que cuando llegaron y vieron todo esto, empezaron a llorar hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y fue tanta la tristeza y la frustración de esos hombres que hablaron de apedrear a David. Pero David se fortaleció en el Señor. Y entonces consultó al Señor y le dijo: los persigo, los podré alcanzar. Y el Señor le dijo: síguelos. David, un hombre del Espíritu, consultó a Dios antes de salir. Y me pregunto entonces, ¿seré yo un hombre del Espíritu? ¿Seré yo guiado por el Espíritu Santo o por mis emociones? ¿Seré guiado por el Espíritu o por la presión de mi esposa y mis hijos? ¿Seré yo guiado por el Espíritu o por las circunstancias que están a mi alrededor? Te lo voy a decir de esta manera: el hombre sabio consulta a Dios antes de cualquier cosa. El hombre sabio consulta a Dios antes de cualquier cosa. Número 3, porque no me quiero clavar en un solo punto. Buen testimonio, guiados por el Espíritu. Número 3, llenos de fe. Agradó la propuesta, versículo 5, a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y luego complementa en el versículo 8 porque dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo sé si yo soy un hombre de fe? Fácil. Un hombre de fe le da lugar a lo sobrenatural en su vida diaria. El año pasado, junto con un grupo de personas, salimos de nuestra iglesia a orar, a evangelizar, a hacer la obra del ministerio. Cada semana mucha gente viene a nuestra iglesia a recibir ayuda alimenticia, despensa. Y entonces antes venían y entraban al servicio, pero desde que pasó lo de la pandemia, muchos les dio miedo, entonces se quedaban en su carro. Así que dijimos, el mensaje del evangelio tiene que seguir siendo proclamado. Así que vamos a ir de ventana a ventana a tocar y a orar por la gente. Y recuerdo que el primer miércoles que decidimos salir, había un hombre que estaba muy temeroso. De hecho, pasé la mitad del tiempo platicando con él, porque como que nunca había orado por nadie. Entonces le dije: ¿sabes qué? Voy a ir contigo, lo hago yo, me ves y después pues tú te animas y yo voy a estar ahí contigo. Pero ¿qué creen? No pudo. Entonces me dijo: ¿sabe qué, pastor? La próxima semana, yo vengo y la próxima semana. Honestamente yo pensé que no iba a regresar. Pero ¿qué creen? Regresó, para mi sorpresa. Y esa semana empezó a orar por una persona, por otra persona, por otra persona. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue lo que pasó la siguiente semana, cuando vino y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Esta semana oré por alguien al salir de la tienda. Esta semana oré por mi esposa, oré por mis hijos. ¿Y sabe qué, pastor? Ahora más que nunca creo en el poder de la oración. Te pregunto, ¿oras tú por tu familia regularmente? Y no me refiero a orar en tu devocional, en tu tiempo con Dios. Me refiero a imponerles manos, a orar en voz alta, usando la autoridad que Dios te ha dado como sacerdote del hogar. ¿Oras por tu familia? ¿Oras por tu esposa? ¿Oras por tus hijos? Cuando están enfermos, ¿cuál es tu primera reacción? Los mando con la mamá. ¿O es imponerles manos tú y declarar sanidad?
Los hombres del Espíritu hacen, escucha, los hombres del Espíritu hacen señales y prodigios entre su pueblo, entre su familia. Yo he orado por mucha gente en estos últimos meses y ha habido testimonios grandes de sanidad, pero nada se compara con las veces que yo le he puesto las manos a mis hijos y se han sanado. La semana pasada, no nos vamos a ir muy lejos, la semana pasada, quizás fue exactamente una semana, mi hijo menor llegó y tenía unas ronchas aquí, así, como sarpullido, pero era más rojo. Y entonces mi esposa me dice, mira lo que tiene. Entonces yo le dije, Jonathan, vamos a orar. Y le puse mis manos en su oreja. Oramos por unos segundos, quité mi mano y ahí seguían. Y entonces le dije, Jonathan, vamos a volver a orar. Le puse las manos, otra vez sobre unos segundos, se las quité y en mis ojos parecía que ya se habían ido. Pero mi esposa dijo, no, ahí siguen. Y entonces yo le dije, pues vamos a orar otra vez. Le volví a poner las manos la tercera vez. Y oré. Y ya no había ronchas. Te animo a que ores por tu esposa y por tus hijos. La autoridad no es para mandar, la autoridad es para orar. Ese es el mejor uso de tu autoridad. Número 4. Buen testimonio. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? ¿Y la otra? Llenos de fe. Número 4. Llenos de gracia. Y Esteban, versículo 8, lleno de gracia. Escucha. Un hombre de gracia es un hombre que muestra afecto con palabras y con su cuerpo. Esa no te la esperabas, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, un hombre de verdad le dice te amo a su esposa. Ahora dile a otra persona, un hombre de verdad abraza a sus hijos hombres. Muchos hombres excusan la falta de afecto físico y verbal hacia sus familias, porque quizá dicen, es que así crecí yo. Y como ellos crecieron con un mal padre, ahora los hijos tienen que crecer con uno peor. Pero un hombre lleno de gracia perdona lo que pasó y marca la diferencia en sus generaciones. Ese es un hombre de gracia. Es fácil decir, es que a mí no me enseñaron. Eso es fácil decirlo. Es que a mí no me abrazó mi papá. A mí no me dijo que me amaba. A mí no me dijo que estaba orgulloso de mí. Eso es fácil. Es fácil decir, a mí mi padre me abandonó. A mí mi padre no estuvo presente. Eso es fácil decirlo. Pero Jesús nos está llamando a vivir en un estándar más alto. De hecho, Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que no importa tu padre terrenal, todos tenemos un buen Padre celestial. Y mi Padre celestial me ha dado más amor del que merezco, me ha dado más misericordia de la que jamás puedo utilizar, me ha dado su abrazo, me ha consolado, me ha dado ánimo, me ha sacado del hoyo. Entonces ahora yo doy de gracia de lo que de gracia he recibido. Tengo muchas historias de mis hijos porque una de mis metas más grandes en esta vida es ser un buen papá. Tengo 3 hijos hombres y uno en camino que espero sea niña. Así que ayúdenme a orar. Pero un día estaba ahí, estábamos en la casa y me nació en mi corazón. Y
Y agarré a mi hijo, el de mayor, tiene 7 años, y le dije: hijo, estoy muy orgulloso de ti. Eres un buen hijo. Y lo abracé, lo besé. Y mi hijo, el del medio, que ni estaba ahí, pero tiene unos oídos de los buenos, al otro lado de la casa, y dice: papá, ¿también estás orgulloso de mí? Sí, le grité, muy orgulloso. Muy orgulloso. Hombres, den de gracia lo que han recibido de su Padre Celestial. Amén. Atributo número 1, buen testimonio. Atributo número 2, guiados por el Espíritu. 3, llenos de fe. 4, llenos de gracia. Y ya es el último, así que despierten. Versículo 8: y Esteban lleno de gracia y de poder. Y de poder. Un hombre lleno de poder es un hombre, escuchen esto, con iniciativa. Un hombre que tiene la fuerza para ser no un oidor, sino un hacedor. Aquí te va. Esta es la pedrada más grande que te voy a aventar, así que no la esquives, no la esquives. Agarra la piedra, ¿ok? Pero no me la lances de regreso. Un hombre lleno de poder no delega la responsabilidad espiritual de su familia a su esposa. El apóstol Pablo dijo, y yo quiero que me pongas mucha atención en esto que te voy a decir, porque esto ha cambiado mi vida, lo que te voy a compartir ahorita. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ok. Y me llama mucho la atención la palabra cabeza, porque esta palabra, al contrario de conocimiento popular, no significa gobernante o señor, sino significa piedra angular. En otras palabras, el marido es la piedra base en la construcción de la familia. El marido es el referente en la construcción del hogar. Él determina, escuchen esto, él determina la posición de toda la estructura. Te lo digo de esta manera: la responsabilidad de la condición económica, es emocional y espiritual de cada miembro de tu familia recae sobre el marido. Dios me ha puesto como piedra base de la construcción que yo llamo familia. Pero ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Se cree que para elevar a la mujer es necesario minimizar la importancia del hombre. ¿Qué pasa en nuestras familias? El papá le dice a los hijos: pregúntale a tu mamá, allá con tu mamá, ya haz lo que dijo tu mamá. ¿Qué pasa en la iglesia? La mamá es la que apura a la familia, la que empuja a la familia. Vamos a la iglesia, ándale, vamos a orar, ándale. Las mujeres son las que más sirven, las que más dan, las que más adoran.
Eso me rompe el corazón. Porque nosotros somos la piedra base de la construcción de nuestra casa. El hombre del Espíritu no rinde su poder. Un hombre del Espíritu dirige a su familia emocionalmente y espiritualmente. Un hombre del Espíritu es cabeza. Gracias, Señor. Yo creo que en este lugar hay gente que va a tomar el reto. Gracias, Señor. Un día, a mediodía, estaba yo sentado en mi carro a punto de comerme mi sándwich para el lunch, cuando suena el celular. Era mi esposa, y con voz desesperada, irritada, temblorosa. ¿Cuántos maridos han recibido una llamada de ese tipo? Me dijo: ¿podrías venir a la casa? Zion, nuestro hijo del medio, me ha colmado la paciencia y no sé qué hacer. Así que puse mi sándwich a medio comer en el asiento y fui a mi casa. En el camino me puse a orar y le dije: Espíritu Santo, no sé qué hacer. Necesito tu ayuda. Y entonces escuché la voz del Señor que me dijo: no entres a tu casa, manda a traer a Zion. Ok. Así que llegué a mi casa, le mandé un mensaje de texto a mi esposa y le dije: manda a Zion, aquí hablo con él en el carro. Y salió mi hijo todo rojo. Si lo conocieras, es el más güerito de todos mis hijos, y salió todo rojito, con sus ojos así bien esponjaditos, llorando, y se sentó en el asiento del pasajero. Le dije: aquí siéntate. Y le dije: me voy a terminar mi sándwich. En lo que te tranquilizas, ¿verdad? Y entonces puse tantita música, alabanza, y ahí en mi interior seguir disfrutando de mi sándwich y un momento de oración. Cuando terminé, lo único que tuve que hacer fue preguntarle a mi hijo qué pasó. Y fíjense lo que me dijo. Es un niño de 5 años. Y me dijo: he sido irrespetuoso con mamá y no he escuchado lo que ella me ha dicho que haga. Ok, ya confesó, ¿no? A lo que le respondí: ¿y qué crees que debamos de hacer? Y me dijo: pedirle perdón y escucharla. Oh, me agrada la idea. Y así lo hicimos. Entramos a la casa, solucionamos la situación de la manera en la que él había dicho. Mi sentir es que el Espíritu Santo trató con mi hijo, y lo único que tuve que hacer yo fue clamar y escuchar su voz, y Dios hizo la obra. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera llamado a mi esposo y dicho: no puedo, a ratito? O si hubiera entrado como entramos muchas veces, con la espada desenvainada a cortar cabeza. Iniciativa espiritual. Iniciativa espiritual. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Dios no es el que me ayuda a edificar mi casa, se me va a caer. Quizá no se me caiga ahorita porque mis hijos están chicos, pero se me puede caer en la adolescencia, se me puede caer en la juventud. ¿Sí estamos aquí? Iniciativa espiritual. Mi familia necesita a un hombre del Espíritu como cabeza del hogar.